Buen día. Continuando con nuestro curso de manejo y transporte seguro de sustancias peligrosas del Instituto CENIS de Colombia, en alianza con Sondicon y Esocol Colombia, tenemos nuestro tema número 3, el cual corresponde al almacenamiento de peligrosas. El almacenamiento de sustancias peligrosas principalmente se da en dos tipos de almacenamientos. Primero los que son almacenamientos estáticos y luego lo que es almacenamiento transitorio o almacenamiento móvil. Este almacenamiento transitorio o almacenamiento móvil hace referencia a los autotanques que están encargados pues, del transporte de las sustancias, pero que eventualmente pueden servir como almacenamiento temporal, pues ya de la exportar. Primero, y entrando en materia, del almacenamiento estático. Entonces, como se puede ver en la diapositiva, tenemos los diferentes tipos de tanques que se presentan para el almacenamiento de las peligrosas. El primero es el primero que vemos a mano izquierda en la parte izquierda superior, es el tanque para líquidos criogénicos. Este tanque para líquidos criogénicos principalmente podemos almacenar oxígeno líquido, nitrógeno líquido, dióxido de carbono líquido y hace referencia a todos los que necesitan ser refrigerados para pues más estado líquido. Estamos viendo ahí. Estos tanques muchas veces están construidos de doble pared, igual con un aislamiento en la mitad para que para que el intercambio de energía, la transferencia de temperatura desde el medio ambiente hacia los tanques pues sea muy baja y a su vez pues no haya, se pueda mantener esos productos a las temperaturas a las cuales pues requieren estar como líquidos. Estos tanques de almacenamiento de líquidos criogénicos pueden ser como están acá o también los podemos ver de este tipo de tanques, son como un recipiente digámoslo a presión, pero también lo podemos ver en tanques atmosféricos y en los cuales pues también se tienen que cumplir criterios que les había comentado del aislamiento y pues para poder estar a bajas temperaturas. Los segundos tanques hacen referencia a los almacenamientos, a los tanques esféricos de alta presión, principalmente utilizado para almacenar el GLP, el gas propano licuado, licuado ya como tal. Este tanque tiene una característica, es que no es refrigerado, simplemente es un tanque a alta presión y pues como el gas está a alta presión, entonces está como líquido. Principalmente este lo vemos de pronto en las facilidades de producción de hidrocarburos, de pronto donde se genera el LPG o también por ejemplo en las refinerías, también donde podemos almacenar esos tipos de... los terceros hacen referencia a los tanques verticales con tapa en domo, donde almacenamos principalmente líquidos inflamables y combustibles, fertilizantes y solventes químicos. Luego pasamos a los tanques horizontales de alta presión. El LPG se puede almacenar tanto en esferas como en recipientes horizontales, característica que están a alta presión y que de acuerdo al código ASME sección 8 me dice que yo tengo que, esos recipientes tienen que tener unos dispositivos de alivio para en caso tal de cualquier emergencia, pues se pueda realizar este alivio y se evite la sobrepresión en estos tanques. Estos tanques que están acá, los horizontales, no solamente se utilizan para almacenamiento de alta presión del LPG, también se utiliza, por ejemplo, para almacenar amoníaco, como el que nosotros veíamos en el video del autotanque de la persona que quedó inconsciente, pero también podemos almacenar líquidos inflamables que pueden estar a una presión no tan alta o a presiones relativamente altas, también lo podemos ver. De hecho, a continuación vamos a ver que estos tanques horizontales a alta presión, digámoslo así, son los que se utilizan, por ejemplo, para los estaciones de servicio y este líquido que va a estar acá está a una presión cercana a la atmosférica, pero su presión de diseño es una presión elevada, pues es una presión es esa presión, lo podemos decir así. El quinto tanque hace referencia a los tanques de tapa cónica. Los tanques de tapa cónica son abiertos directamente hacia la atmósfera. Generalmente estos tanques tienen almacenamiento de productos inflamables, combustibles y corrosivos, pero pues tienen la restricción, como les estaba comentando, que pues son abiertos a la atmósfera, entonces se tiene que garantizar que el producto que esté acá esté por debajo de su presión de vapor y que entonces se mantenga como líquido dentro del tanque para evitar la emisión de productos hacia muchas veces y ya por regulación estos tanques tienen que ir con sistemas como los vamos a ver en los siguientes que son por ejemplo con unos sistemas de inertización en el cual se inyecta un gas a presión muy baja, un gas inerte, puede ser gas natural o un gas inerte para evitar que esos fluidos, esos gases que se pueden liberar hacia la atmósfera pues vayan hacia la... luego vienen los tanques cerrados con tapa flotante. Entonces los tanques cerrados con tapa flotante se precisan principalmente para almacenamiento de inflamables y combustibles, al igual que los en forma de domo.
La diferencia, estos son inflamables y combustibles, diferencia es que los combustibles a temperatura ambiente, 37.8, ya están generando vapores, los inflamables, y les no. Estar hablando, por ejemplo, para almacenamiento de principalmente de diésel, y esto es principalmente para el almacenamiento de gasolina. También vienen con sistemas de inertización para presurizar un poco el tanque y mantener los vapores dentro del tanque. Estos tanques también tienen unas tapas flotantes, es decir, esta tapa se va a mover, se va a estar moviendo y bajando para evitar de pronto que se libere la presión en caso tal de que estamos llenando, o que se me llegue a comprimir en un vacío en caso tal de que estemos desocupando cualquiera de estos tanques. Tienen unas características muy similares. El último, que es el tanque abierto con tapa flotante, es completamente abierto. La tapa está directamente hacia la atmósfera y tiene la característica que cuando llueve, entonces el agua se puede acumular en el techo. Entonces, esos tanques tienen que ser frecuentemente drenados, digámoslo así, para drenar esa agua lluvia que está en el tanque y que el peso no me afecte la correcta operación de este tanque. Principalmente usados para aguas, por ejemplo, para tratamientos de aguas, etcétera. Y como podemos ver en la imagen, vemos uno de los tanques de horizontales a presión, que son los que principalmente se utilizan para las estaciones de servicio y almacenar el combustible que se va a distribuir en estas estaciones. No son tanques, son diseñados a presión, aproximadamente unas 50 libras como presión de diseño. Tienen sus dispositivos de alivio, tienen su boca de inspección. No es alta presión, generalmente están a presión cercana a la atmosférica, y ya, generalmente el fluido pues es succionado con las bombas de los surtidores. Respecto al almacenamiento móvil, entonces tenemos diferentes tipos de carro tanque o autotanques de almacenamiento móvil. Primero tenemos los DOT 406, que ya lo vamos a revisar. Vamos a revisar específicamente el DOT 406, el 407 y el 412, que son autotanques para el transporte de líquidos. Lo vamos a revisar detalladamente. Sin embargo, vamos a proceder entonces con la revisión del autotanque de alta presión, que es el MC331, que es un autotanque para transporte de líquidos y los transporta a alta presión. ¿Qué puede transportar? LPG, puede transportar el amoníaco y todos los fluidos que se guardaban, los que estábamos viendo en los recipientes a alta presión. Estos recipientes tienen la característica de que tienen sus dos tapas completamente esféricas y pues van a tener una presión de diseño de acuerdo al producto que van a estar transportando, que puede desde las 50 libras hasta podemos estar hablando de unas 300 libras de presión. Segundo tanque que estamos hablando es el DOT 407, para tanque, también llamado como tanque cargado al vacío o un tanque Vactor. Lo que hace es que este tanque está cargado con una bomba de vacío, que lo que hace es que cuando llega, por ejemplo, a las trampas de aceites o a los diques, entonces lo que hace el tanque es que se mete una manguera y por acción del vacío pues succiona y finalmente este producto va y se dispone pues por ejemplo a trampas de aguas, a plantas de tratamientos de aguas residuales, sitios como... Tenemos el MC338, que es un tanque que transporta líquidos criogénicos, lo que se almacenaban en los tanques para líquidos criogénicos. Característica: son líquidos bastante fríos. Se caracterizan porque en la parte de atrás tienen como esta compuerta acá para poder manipular, y ahí está la caja de válvulas. Podemos transportar ahí oxígeno, nitrógeno, incluso hasta gas licuado, gas natural licuado, también se puede. Luego tenemos el remolque para cilindros de gases comprimidos. ¿Qué transportamos aquí? Principalmente gases a alta presión, no al punto de licuarse, pero sí gases a alta presión. Por ejemplo, podemos transportar gas natural a unas 3.600, 3.700 libras, también conocido como un gasoducto virtual, en el cual aprovechamos la alta presión para meterle bastante cantidad de gas, y luego este carro tanque va y descarga, por ejemplo, en un Citygate, por ejemplo, de gas natural, y almacena el gas también a alta presión, y pues almacena una gran cantidad para luego poder ser distribuida a presiones más bajas. Autotanque tolva para graneles secos, entonces se utiliza principalmente para el transporte de material seco, como por ejemplo es el cemento, también harinas, generalmente lo podemos ver en este tipo de carro tanque. Tienen la característica de que son tolvas, ¿cierto? Y así es como lo vamos a reconocer. Para la clase 9 de
de los peligros químicos o de de la clasificación de las sustancias según el transporte, el libro naranja, tenemos el remolque de carga mixta, que pues es para transportar esos productos de la carga miscelánea. Tenemos el tanque intermodal, que es un tanque ya prearmado, que es un cilindro que viene con toda su estructura y que viene montado ya para hacer directamente en los remolques, y también directamente se produce en una fábrica, ¿cierto? Se envasa, asimismo el vendedor, el transportador lo que hace es que lo recoge, lo alza en la grúa, lo lleva a puerto, en el puerto lo monta a un barco, en el barco llega y se descarga, luego llega aquí al puerto y luego finalmente remolque y es ya transportado. Es decir, no se tiene que hacer ninguna maniobra de envase, de trasvase, nada de eso. El producto está contenido y solamente se hace es el transporte de la sustancia. Cada uno de estos entonces tiene que cumplir con el decreto 1609 que que responde a todo lo que es la clasificación de las sustancias, clasificación, etiquetado, número UN, pictogramas, de acuerdo al libro naranja de las naciones. Y vamos a empezar a ver el primer autotanque de los que vamos como a detallar principalmente. Es el MC306, el DOT406, que tiene unas presiones de operación relativamente bajas, como podemos ver, 3 libras, 4 libras. Se caracteriza porque tienen una sección ovalada. Son extremos planos o casi planos. Generalmente su material de construcción puede ser aluminio, sin embargo también se han visto algunos autotanques de estos que son en material de acero al carbono. Características es que pueden venir compartimentados, cada compartimento deberá tener su boca de inspección, por acá se sube, tendrá su boca de inspección para poder entrar a cada uno de los compartimentos. Una capacidad máxima promedio está alrededor de los 9.000 galones y principalmente se utiliza para el transporte de líquidos combustibles, también se utiliza también para productos alimenticios como lo puede ser el agua y la leche. Combustibles, no tanto para inflamables, sin embargo, utilizar. Viene el MC307 de OT407 que hace la referencia a los tanques que se transportan a una baja presión. Estamos hablando de los anteriores que es hasta 3 libras, 3, 4 libras. En este estamos hablando de productos hasta 40 libras y tiene la característica de que tiene una sección transversal en forma de caballo, tiene los extremos planos o ligeramente redondeados su material principal de construcción es el oxidable. Tiene una entrada generalmente en el centro del tanque por acá, una capacidad promedio de 6.000 galones, de 6.000 galones, un poco menos que el anterior, debido a que el área aquí el área que vemos acá es más reducida y pues obviamente la capacidad se va a reducir. Estos que tienen un poco, digámoslo, son un poco más robustos que el MC306, principalmente se utiliza para el transporte también de sustancias que son los líquidos inflamables, como estábamos viendo, también se puede transportar como los líquidos combustibles, pero también para productos alimenticios. Productos alimenticios también teniendo en cuenta que, como son hechos en acero inoxidable, entonces pues aquí se puede garantizar la inocuidad de esos productos. Tenemos el MC312 DOT412 que tienen una presión de 5 a 25 libras, principalmente usados para el transporte de líquidos corrosivos y que se caracterizan porque vienen con anillos reforzados, como podemos ver a lo largo del tubo, digámoslo tubo, se puede ver como un tubo, como un tabaco. Son unos anillos reforzados pues que me ayudan y me dan soporte al tanque. Como el área transversal es completamente circular, entonces pues tiene una menor capacidad. Estamos hablando de capacidades entre 4.000 y 6.000 galones. Pueden venir compartimentados y cada compartimento tendrá su boquilla de inspección para poder realizar la respectiva inspección. Bueno, y entonces a continuación tenemos unas recomendaciones del almacenamiento de las sustancias químicas, principalmente para los almacenamientos tipo STAT. Y estas sustancias químicas, como podemos ver en la primera recomendación, es separar los productos sólidos de los líquidos. No solamente estamos hablando de las sustancias líquidas que veníamos tratando, sino también de las sustancias sólidas que podemos tener en los diferentes lugares de trabajo. Hace referencia a separar los productos sólidos de los líquidos son mucho más fáciles de derramarse, pueden contaminar los productos sólidos que al mezclarse, pues me pueden generar alguna reacción o en caso tal, por ejemplo, si mezclamos gasolina con madera, digamos solamente un ejemplo, se me genera un material combustible pues altamente peligroso, digámoslo así, en nuestros lugares de trabajo. La segunda recomendación hace referencia a que los envases plásticos y metálicos deben almacenar en un lugar donde no se afecten ambientales o químicas, ya que esos factores acortan la vida útil alterando sus propiedades. En la hoja de la ficha de seguridad
me dice incluso unas recomendaciones de almacenamiento, que si es bajo sombra, que si es a temperatura, no sé, controlada, humedad, y con esto entonces lo que garantizamos primero que todo es la mayor duración de los envases y por ende mayor seguridad para los productos químicos, para las sustancias químicas que en cualquier momento pudiesen derramarse o regar. Principalmente si nosotros tenemos almacenamiento de sustancias líquidas y los tenemos en bajas cantidades, como por ejemplo en las estaciones de servicio con los cuartos de galón, entonces lo ideal es utilizar los gabinetes para que esos productos estén quietos y en caso tal de que, por ejemplo, llegue a haber un sismo, esos gabinetes y los productos estén asegurados dentro del gabinete, no se lleguen a derramar y pues me lleguen a generar alguna eventualidad. Si yo tengo un material que ha sido envasado en vidrio, el material en el cual tengo que reenvasar, tengo que ser el mismo. Si es en plástico, si es en metal, en metal. Lo ideal es que siempre se deba respetar el material del cual el vendedor empacó inicialmente su sustancia peligrosa. Una vez haya realizado el envase, inmediatamente se tiene que etiquetar con la etiqueta del sistema globalmente armonizado para poder continuar con la trazabilidad de la comunicación. Se debe contar con medidas de seguridad en caso de derrame y liberación, tales de diques, bandejas, kits de control de derrame, adecuados a el producto, es decir, tanto en las estaciones de servicio o en los almacenamientos estáticos, como por ejemplo en los almacenamientos móviles, como los autotanques. Entonces tenemos que tener, pues, por ejemplo, al volumen que yo estoy transportando. No me sirve uno de 5 galones, pues porque los derrames que tener son de diferentes proporciones, de proporciones considerables. Además, también tienen que tener en cuenta una cosa. Si yo voy a transportar productos como por ejemplo los ácidos, que son productos hidrofílicos, entonces yo debo tener un material, unos kits de derrames para productos hidrofílicos, es decir, que sean afines con el agua y se pueda absorber. En caso tal de que yo estoy transportando o tenga almacenados hidrocarburos, pues esos kits de derrames tienen que ser con productos hidrofóbicos, es decir, que repelen el agua, pero absorbe el aceite. Entonces, tengo que tener en cuenta ese tipo de clasificación para que en caso tal de que se me derrame un hidrocarburo, yo le coloque algo hidrofílico y me llegue a repeler la sustancia y realmente no se llegue a realizar la absorción que uno desea con el kit de derrame. Bueno, el área de almacenamiento debe tener buena ventilación, iluminación, en caso tal, pues no tener los elementos de protección personal para poder realizar la actividad. Nos revisaremos adelante lo respectivo a los elementos de protección personal. Se debe tener un plan de contingencia en caso de derrame, fuga o contaminación de personas peligrosas. Ideal tener duchas de emergencia y lavaojos. Muchas veces estos son duchas portátiles, son como unas bombas de agua. En caso tal de contaminación con una sustancia, se hace una pequeña presión y inmediatamente podemos evitar que de pronto remover la sustancia, digámoslo así. Adicionalmente, este plan tiene que ser probado constantemente y por esto la eventual realización de los simulacros, que lo veremos también cuando más adelante cuando estemos realizando revisando lo de planes de emergencia. Durante la inspección rutinaria de los contenedores se debe verificar el buen sello. En caso tal de que yo tenga un recipiente que esté abombado, lo rechazo y inmediatamente no lo voy a considerar para su utilización. No realizar trabajos para los cuales no está capacitado y adicionalmente si no cuento con los elementos de protección personal requeridos. Otras recomendaciones: las canecas deben colocarse dentro de diques o estivas colectoras para poder contener los posibles derrames. Lo ideal es que todas las almacenamientos pues tengan su dique, que tenga una capacidad de aproximadamente el 10% más del diseño del tanque, es decir, tengo una caneca de 55 galones, entonces el dique, estiva o bandeja debe tener pues aproximadamente para unos 60 galones para que si en caso tal de que se me derrame la caneca pues yo pueda contener la totalidad del fluido contenido entre la caneca. Los envases deben mantenerse en perfecto estado y en caso tal de alguna deterioro se debe reportar. Hay sustancias que se tienen que guardar en lugares apartados o con temperaturas especiales, lo veíamos, por ejemplo, sustancias altamente reactivas o, por ejemplo, también estamos hablando de explosivos. Se debe realizar un inventario de sustancias químicas, identificar cuáles son las sustancias, cuáles son los peligros, cuáles son las cantidades también su cantidad de rotación. Es decir, cada cuánto están rotando y cuánto está rotando de volumen. Los recipientes que contienen mayor líquido, esta recomendación aplica cuando yo tengo almacenados, por ejemplo, en los gabinetes. Entonces, los recipientes de mayor volumen tienen que ir en la parte inferior, los de menor volumen en la parte superior, para, primero que todo, ergonomía y poder cargar y también evitar un derrame grande desde arriba y que me pueda contaminar una mayor cantidad de área. Se debe tener extintores según el material y personal capacitado para su uso.
los extintores tienen que, lo vamos a realizar, lo vamos a realizar a continuo, después, cuando realicemos lo de planes de emergencia, pero los extintores también dependen del tipo de sustancia, pero también de la cantidad de sustancia. Por eso, pues vemos unos extintores de unas 20 libras, como también podemos ver extintores satélites para atención de emergencias en estas. Los estantes deben mantenerse asegurados también. Esos gabinetes que les dije también es que estén asegurados, empotrados, para que en caso tal de un movimiento sísmico pues no se llegue a presentar alguna eventualidad. Y por último, la recomendación de organizar las sustancias de acuerdo a la matriz de compatibilidad química, que como podemos ver a continuación, me hace referencia a cuáles sustancias, de acuerdo con la clasificación del sistema globalmente armonizado, se pueden guardar con otras sustancias. Es decir, por ejemplo, los colores verdes me dicen que los puedo almacenar como por ejemplo gases inflamables con gases inflamables, gases no inflamables o no tóxicos con los mismos gases. También podemos utilizar por ejemplo gases inflamables, gases tóxicos con sustancias líquidas tóxicas, que no son solamente gases, sino también estamos hablando de sustancias tóxicas. Podemos ver que estamos viendo las sustancias, por ejemplo, un líquido o un gas inflamable, pues no se podría almacenar con una sustancia comburente. A las que están en amarillo, pues me diría que se podrían almacenar, pero con cierta precaución. Y respecto a la señalización, tenemos que todos los establecimientos en donde se lleven a cabo operaciones o procedimientos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías y demás instalaciones locativas para funcionamiento se deben utilizar unos corredores básicos de seguridad recomendados para la American Standard Association para mostrar y notificar efectivamente los peligros para demarcar distancias y como veremos a continuación. Una señal debe tener las características, primero que todo, que llame la atención y pueda efectivamente notificar con anticipación el riesgo o el peligro al cual están expuestas las personas. También tienen que ser claras y de fácil interpretación, universales. Muchas veces vemos que en las señales ni siquiera se coloca un texto en idioma, con palabras en ningún idioma, sino solamente el pictograma, la imagen, para que independientemente del idioma, pues se pueda identificar cuál es el peligro que se está advirtiendo o la reglamentación que permita crear la necesidad de cumplir con lo indicado. Y la señalización la vemos de diferentes tipos. Primero vemos la visual, auditiva, táctil y olfativa, con donde primero vemos la visual, que por ejemplo puede ser a través de pancartas, de carteles, como podemos ver aquí aquí en este cartel, que me indica la salida de emergencia, pero también lo vemos a través de sistemas visuales, como por ejemplo las sirenas y estas luces estroboscópicas que me indican también que algo está ocurriendo. Lo podemos ver de tipo auditivo, ¿cierto? Por ejemplo, a través de las alarmas, a través de las sirenas, perdón, sí, también de las sirenas. Lo podemos ver de tipo táctil, ¿cierto? Como podemos ver esta, solamente por colocar el ejemplo, es un tipo de señal táctil utilizado, por ejemplo, para las personas con una dificultad visual y que por ejemplo vayan caminando, esto indica que pueden transitar y una línea horizontal que no, entonces por eso por ejemplo vemos por las calles que están este tipo de señalización para que se puedan orientar las personas que tengan alguna dificultad visual. Tipo olfativa, ya cuando estamos dentro de la señal de tipo olfativa, en la manipulación de sustancias peligrosas, ya podemos decir que estamos contaminados y estamos pues, afectados por la sustancia que peligra. La señalización también puede ser de diferentes tipos. La otra, miremos lo que era como cómo se manifestaba esa señalización, pero ahora la clasificación la vemos es por qué es lo que me quieren indicar. Y la primera señalización, la que son blancas con azul, principalmente de forma circular, me indican, por ejemplo, un comportamiento que debo tener. Trabajo en alturas, utilizar el arnés, uso obligatorio de gafas, ¿cierto? Y la mayoría de los EPPs están notificados de esta. Las señales de advertencia que me indican un riesgo que viene a continuación o el riesgo de la realización de alguna actividad. Una carga suspendida, una alta presión, una alta tensión, cuando estamos hablando de electricidad, una sustancia química, un riesgo de atrapamiento y me indican un peligro que se me va a presentar, que se me está presentando, una situación peligrosa y que me están anticipando para que yo no llegue a accidentar con este peligro. También vemos que tenemos la tercer tipo de... Asimismo, respecto a la señalización que debe haber, se recomienda que la señalización en los sitios de trabajo también se haga y se señalicen las áreas y que se señalicen las vías de circulación, se señalice los parqueaderos, las redes de distribución de los diferentes productos, por ejemplo las tuberías de sustancias líquidas, sólidas y gaseosas, y que todos los equipos que estén localizados, por ejemplo, y todas las vías de circulación de los parqueaderos, tengan una franja de color amarillo, aproximadamente entre 5 y 10 centímetros, y pues me indique ojalá también en un plano, en un mapa,
dónde son las áreas donde se pueden transitar y donde pueden estar casi que contenidas, almacenadas y para evitar también tener siempre cierta distancia de seguridad con el almacenamiento de la sustancia. Respecto a las tuberías, entonces vemos que, o al, sí, a las tuberías, vemos que hay un código de colores que se debe respetar para cada una de las tuberías dependiendo del producto que va teniendo. Vemos, por ejemplo, que para tubería naranja se puede utilizar, son para tuberías que produzcan vapor a cualquier temperatura, combustible general, acetileno, gas carbónico, principalmente para los gases. También vemos otros tipos, por ejemplo las azules, tuberías de aceite y sistemas de lubricación, tuberías de oxígeno, conductos y bajantes de agua lluvia. No obstante, no solamente basta con tener la tubería señalizada por el código de colores, también es necesario que en los sitios donde se tenga acceso a la tubería, que el personal tenga acceso a la tubería, tenga un letrero, un nombre en el cual se demarque, se denote así el servicio de la tubería, es decir, gasolina a tanques, gasolina de tanque, ¿sí? Por ejemplo, puede ser aguas residuales a tanque, así como eso. Y adicionalmente, que al lado del nombre del producto también se ponga una flecha que me denote la dirección hacia cuál va la tubería, es decir, hacia dónde va el producto, perdón, hacia dónde va el producto dentro de la tubería. Muchas gracias.